hemos visto una aplicación. Ahora vamos a ver qué resultados. Os he hablado de que tenemos una guía clínica que se basa en el gestor de informes y que ya aporta datos. Y para ello tenemos a José Luis Jiménez Murillo, que viene de la Subdirección Técnica Asesor de Gestión de la Información, del SAS, y él nos va a contar tanto los datos en el gestor de informe como algún otro dato que tienen ellos de otras fuentes de la base de datos poblacional para ver cómo está ahora mismo la situación de las ITS en Andalucía. José Luis, cuando quieres. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, felicitar a la organización del evento y muchas gracias al plan por contar con nosotros, con la subdirección, y ya sabéis que podéis contar con nosotros para facilitar datos, todo lo que queráis. Bueno, a mí me toca hablar de los resultados del gestor de informes. ¿Qué es el gestor de informes? Bueno, el gestor de informes es una cristalización del modelo de manejo de las ITS que hoy os ha presentado. Desde el punto de vista operacional o de la explotación de la información, es un formulario estructurado que nos permite obtener información explotable fácilmente para dar cuenta de estos contactos asistenciales que pueden estar relacionados con las ITS. Es verdad que tal como está organizado, guía la práctica clínica, facilita mucho a los clínicos su actuación, también propone líneas preventivas y bueno, estos son uno de los varios componentes que tiene a nivel de información. Podremos recoger el motivo de consulta y el origen de la demanda, si el paciente viene a partir de iniciativa propia o a través de ONGs, por ejemplo. Recoge también información sociosanitaria de los pacientes. Esto nos resulta muy interesante porque no siempre tenemos información socioeconómica de los usuarios. Hay una ley de actividades estadísticas que no siempre permite la obtención de esta información. Entonces, si los clínicos nos ponen esta información, la verdad es que nos resulta muy interesante. Tenemos la historia sexual del paciente. Yo os enseñaré algunos ítems de los usuarios atendidos y luego antecedentes personales y vacunales de interés. Hay un apartado de exploración física que también os contaré los resultados de diagnóstico sindrómico, tratamiento empírico y también indicación de derivación, indicaciones de PrEP, vacunas, estudio de contacto, consejo asistido y opciones de seguimiento. Bueno, vamos a por los resultados. Esta es la evolución de la complementación del formulario gestor de informes desde que surgiera prácticamente en agosto del 21, tímidamente, hasta junio, hasta ayer o antes de ayer que sacamos los datos, junio de 2023. A día de hoy hay 1.846 formularios rellenos de usuarios que tenemos en la base de datos de usuarios del SAS y vemos que más o menos en todos los meses el número de formularios referidos a usuarios hombres es mayor que el de las mujeres. Y a partir de febrero de 2023 hay ya un uso mucho más destacado de este formulario. Bien, ¿cómo es el circuito, cómo es el flujo de pacientes en este nuevo proceso asistencial que queda, digamos, cristalizado en el gestor de informes? Bueno, pues la mayoría de los contactos asistenciales relacionados con ITS, el 96%, se han producido en la atención primaria, un 4% en la atención hospitalaria. En los que se producen en atención primaria, la mayoría, el 65%, son pacientes que vienen por propia iniciativa y luego un 14% por estudio de contactos. Los usuarios de los que tenemos constancia que han sido atendidos en atención hospitalaria, el 100% han acudido a partir de urgencias de AP. Bien. El 91% de las consultas en atención primaria era la visita inicial y un 9% eran de revisión. En atención hospitalaria, la visita inicial es menor, como es natural, un 72%, y la revisión constituye el 28% de los contactos asistenciales. El motivo de consulta en atención primaria, fundamentalmente clínica genital y contactos de riesgo, y en atención hospitalaria también la clínica genital y el cribado. Bien, en cuanto a las derivaciones desde el lugar inicial donde se atendió al paciente, atención primaria retiene el 88% de los contactos asistenciales que ella recibe y un 12% los deriva a
atención hospitalaria. Atención hospitalaria retiene el 20% de lo que recibe y deriva de nuevo a atención primaria para el seguimiento por el médico de familia un 80%. Es decir, destaca aquí el rol de la atención primaria para el manejo de las infecciones de transmisión sexual. Bien, ¿y cuáles son los pacientes que se están atendiendo? Bueno, pues estas son las distribuciones sexoetarias de los pacientes. En la gráfica de la izquierda tenéis a los pacientes distribuidos en función de su sexo en la base de datos de usuario. Vemos que son contactos asistenciales mayoritariamente, pero no tanto, masculinos. Y en general pues se encuentra entre las edades de los 20 a los, podríamos decir, 50 años aproximadamente, el perfil más mayoritario de usuarios. A la derecha tenéis la identidad de género expresada y que ha quedado reflejada en el formulario. La mayoría de los usuarios son hombres o mujeres cisgénero. Hay un pequeño porcentaje de personas no binarias o personas trans, que poco a poco pues, imagino que irán saliendo en los nuevos informes. Bien, esta es la información socioeconómica que os comentaba. El nivel de estudios alcanzado. Tenemos que el 24% de los usuarios atendidos por un proceso relacionado con ITS, el 24% no llegó a tener estudios secundarios completos. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta para saber también focalizar esfuerzos y necesidades de prevención y conocimiento. El 76% sí tenía al menos los estudios secundarios y fundamentalmente la mayoría son estudiantes que han pasado por el bachiller, formación profesional o módulos formativos o estudios universitarios. Y luego, si los usuarios viven o no en una zona de transformación social, lo tenéis ahí abajo, no es una información que esté directamente en el gestor de informes, pero lo hemos querido añadir, eso sí lo tenemos en la base poblacional de salud, por un poco valorar la vulnerabilidad social que puede haber en los usuarios. Un 25% sí viven en zonas de transformación social y bueno, lo hemos querido reflejar ahí. Bien, sobre la historia sexual de los pacientes, comentar que la orientación sexual mayoritaria, tanto en hombres como en mujeres, es desconocida, no estaba cumplimentada. ¿De acuerdo? La siguiente es la orientación sexual heterosexual y la siguiente los homobisexuales o las homobisexuales. También en el formulario se recoge la diversidad en cuanto a las relaciones de parejas, si son parejas esporádicas o habituales, abiertas o cerradas, en diferentes combinaciones, nosotros lo mostramos ahí. Pero donde me gustaría pararme es en el número de parejas en el último año. Vemos, por ejemplo, que hemos hecho dos aproximaciones a este indicador. Uno es la media aritmética, que nos penaliza mucho los valores muy extremos, se nos sobrevalora demasiado, y la media geométrica, que penaliza los valores extremos, y más o menos como la media aritmética en la interpretación. Vemos que, por ejemplo, los estudiantes que no tienen estudios de primaria tienen una media geométrica mayor que el resto por nivel de estudios. Los estudiantes universitarios, por ejemplo, tienen un 4,2 de parejas en el último año, son de los que más tienen este grupo. Si desagregamos por orientación sexual, vemos que el grupo que más número de parejas sexuales tiene en el último año son los hombres homobisexuales. Por ejemplo, vemos que en las mujeres heterosexuales la media aritmética sobrevalora lo que la media geométrica luego refiere en cuanto al número de parejas sexuales. Bueno, aquí en la historia sexual de los usuarios también se habla sobre la adherencia al uso del preservativo, que es la primera gráfica que tenéis más a la izquierda. En el centro tenéis antecedentes de ITS previa en porcentaje y en la siguiente gráfica los usuarios que tienen o no conocimiento de infecciones sobre cómo prevenir la infección de transmisión sexual. Las tres gráficas son porcentajes, hemos asumido que son muestras aleatorias, hemos construido un intervalo de confianza al 95%, pero esto es una cuestión meramente para estimar un poco la incertidumbre que cabe a la hora de valorar estas estimaciones puntuales. Me gustaría destacar y hacer una reflexión sobre estos valores porque, por ejemplo, vemos que las mujeres heterosexuales son a nivel de adherencia de preservativo la que a nivel puntual menos uso tiene, solamente en un 29% de las oportunidades que ha tenido. Sin embargo, no son precisamente, en el siguiente gráfico, el subgrupo poblacional que tiene mayor antecedentes personales de ITS. En contraste, los hombres homobisexuales son
el subgrupo poblacional que más uso hace del preservativo, un 48% por lo menos en los usuarios que han sido atendidos y que están reflejados en el gestor de informe, sin embargo, son el subgrupo poblacional que tiene mayor porcentaje de antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Y sin embargo, si nos vamos al último gráfico, es de los subgrupos de población que más informados están. Prácticamente el 80% tienen conocimientos preventivos sobre las infecciones de transmisión sexual. La reflexión que quería hacer sobre esto es que el riesgo o el grupo de riesgo no se puede solamente entender a partir de las prácticas individuales protectoras que uno tenga. El riesgo es relacional y comunitario y tiene que ver con el nivel de circulación de una ITS en la comunidad, con las prevalencias de infradiagnóstico, tiene que ver con el número de contactos que tenga tus parejas y también con la estructura de la red sexual de contactos. Hay core group, hay poblaciones más periféricas y puentes entre ellas, y esto, por ejemplo, lo aprendimos durante la pandemia por COVID. Para protegerse del contagio no solamente era necesario una mascarilla, también quizá a veces había que hacer intervenciones comunitarias sobre poblaciones, por ejemplo, el confinamiento de localidades para evitar precisamente contagios atentando a nuestra estructura de contactos sociales. Bueno, ¿qué presentan los pacientes que han sido atendidos? Bueno, pues a nivel de exploración física, la mayoría son lesiones anogenitales, principalmente en la región anal. También tenemos secreción uretral en el segundo puesto y después lesiones genitales de diferentes tipos. En cuanto a las localizaciones extragenitales, la principal es la adenopatía, con un 26% de casos. Y luego, a nivel de diagnóstico sindrómico, la reina fue la uretritis, con un 61% de todas las ITS. Luego viene la úlcera genital, con un 21%. Y en tercer lugar ya, pues cervicitis, y luego proctitis, y la enfermedad pélvica inflamatoria, un 3%. En cuanto a diagnósticos etiológicos, ambos diagramas de sectores están expresados en porcentaje. Las reinas siguen siendo la sero, clamidiasis, gonococia y sífilis. Hay un porcentaje importante, el 22%, que no llegamos a afiliar exactamente cuál es la ITS. Comentar en el gráfico de la derecha la sífilis, el estadio diagnóstico en el que pillamos la sífilis, en qué momento de su historia natural. Vemos que un 38% son sífilis precoces, esto está bien, pero hay un 50% que no lo son, que seguramente serán estadios secundarios, y esto no debe pasar. Igual que tampoco debe pasar esas sífilis congénitas que tenemos, algún caso, un 6% del total de sífilis. Bueno, tenemos aquí, nosotros en la Subdirección de Gestión de la Información trabajamos fundamentalmente con la base poblacional, la BPS, es el sistema principal de información del SAT. Nosotros nos nutrimos de información de tipo asistencial, clínica, analítica, radiológica, de vacunas, de uso de recursos, de costes. Es una información tremenda sobre todo lo que tenga que ver con el NUSA, con la identificación única del paciente, y la intentamos juntar todas. Ahora mismo se nos abre una nueva etapa en la que aparecen nuevos aplicativos, como puede ser el gestor de informes u otras fuentes de información que en algún momento han necesitado, digamos, ponerse en coalición con nuestras propias, por ejemplo, durante la pandemia por COVID. Por eso hablamos un poco del ecosistema de información asistencial de las ITS-VIH. Nosotros creemos que esto acabará en un lugar común, que será un entorno Big Data, donde las diferentes administraciones, sus bases de datos y sistemas de información serán interoperables, interconsultables, y podremos dar mejores datos más inmediatos para la toma de decisiones informadas y también pues, para evaluar la situación en la que estamos. Bueno, ya la última diapositiva, estos son datos solamente de la base poblacional, no contamos con otras fuentes que sean, por ejemplo, de vigilancia. Son 3 curvas epidémicas de nuevos casos de herpes genital, la que está en fucsia, en turquesa de la infección gonocócica y en amarillo huevo podemos decir de clamidiasis. Es una serie histórica que tenemos en la base poblacional desde el año 2000 al año 2022. Son nuevos diagnósticos de usuarios del SARS. Primera infección que tiene. Vemos, es espantosa, ¿no? O sea, cada año aumentamos los casos menos
en el año 2020 porque hubo una reducción de los contactos sociales y también de los sexuales. Entonces, pues puede explicarse. También por una congestión del sistema, por la pandemia, lo podemos entender, pero no para de crecer. La implementación de la PrEP fue a finales de 2019, principio de 2020. El efecto de compensación de riesgos que pudiera tener para explicar esto, creo que no explicaría la primera curva, la del herpes genital. Creo que ya lleva una fuerza la transmisión de las ITS, que tímidamente se pudo parar y de forma, digamos, no intencionada durante el primer trimestre, segundo trimestre del año 2020, pero que esto lleva una fuerza importante, recogiendo un poco el comentario de Gemma desde el público. En los gráficos pequeñitos que tenéis a la derecha tenemos las mismas curvas para herpes gonococo y clamidia, para hombres y para mujeres. Y vemos que prácticamente, pues en todos los casos, hay un aumento exponencial. Aquí está información analítica y clínica. Y ya por último, no lo queríamos poner, además esta curva la hemos repetido varias veces porque estábamos espantados de ver este resultado, y la repetimos incluyendo 2023. Parece ser que hay una bajada en el herpes genital, pero sin embargo, estando el año 2023 solamente juicios clínicos hasta marzo prácticamente y un poco de junio en analíticas, vemos que ya tenemos, con lo que poquito que llevamos de año 2023, más casos que en el año 2021 entero. Ahora mismo hay 1.776 nuevas gonorreas diagnosticadas en el SAS. El año pasado, no, el anterior, en el 2021, teníamos 1.320. ¿De acuerdo? Con las clamidias, 3/4 de lo mismo. Bueno, pues simplemente para un poco evaluar el impacto que tiene realmente este problema y bueno, y también pues un poco para contaros también las posibilidades que da también la base poblacional de salud. Y eso es todo. Pues muchas gracias.